He intitulado a mi mensaje de esta tarde, mis hermanos, enfrentando los celos de los judíos de Macedonia. Enfrentando los celos de los judíos de Macedonia. La provincia de Macedonia tuvo el gran privilegio de ser la primer provincia europea en escuchar el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque el Evangelio fue muy bien aceptado por los gentiles europeos, la mayoría de los judíos que vivían allí lo despreciaron y, llenándose de celos, también lo combatieron. Así, el ministerio de los apóstoles se tornó en algo mucho más difícil de realizar, pero con la ayuda de Dios cumplieron, hermanos. En Tesalónica, los apóstoles del Señor fueron estorbados y combatidos duramente por los celos de los judíos incrédulos. Después de establecer la primera iglesia cristiana europea en Filipos de Macedonia, los apóstoles se dirigieron hacia la ciudad de Tesalónica de Macedonia. En Tesalónica buscaron la sinagoga, y eso lo dice en el versículo 1 de Hechos 17. Dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces ellos llegaron, después de Filipos, hermanos, se fueron hacia la ciudad de Tesalónica, y allí, llegando, buscaron la sinagoga de los judíos. Allí, hermanos, como era su costumbre, el apóstol Pablo habló a los judíos acerca del Evangelio. Versículos 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y hermanos, eso lo hizo Pablo porque, como ustedes saben, los judíos no aceptaban que Jesús era el Cristo prometido por Dios, el Mesías. Lo habían rechazado, hermanos. Como dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo habían rechazado. Entonces Pablo, hermanos, trataba de demostrarles con la Biblia, con la palabra de Dios, que Jesús tenía que morir y que resucitar, y por lo tanto Jesús, Cristo, era ese Mesías a quien ellos deberían haber esperado. Al oír el mensaje del Señor Jesucristo por el apóstol Pablo, algunos de esos judíos y muchos gentiles creyeron en el Señor Jesús. Gracias a Dios, no fue en vano lo que Pablo hizo, porque algunos judíos creyeron y también muchos de los gentiles. En el versículo 4 dice así: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, ¿verdad? Así que creció inmediatamente, hermanos, ahí en Tesalónica el número de creyentes. Pero otros de los judíos de Tesalónica que no creyeron se llenaron de celos y reaccionaron violentamente. En el versículo 5, la primera parte dice así: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Qué tremendo, hermanos. Los judíos estaban bien enojados, estaban bien celosos, se sentían desplazados, hermanos.
Sentían, hermanos, que los estaban haciendo menos. Y entonces reaccionaron en esa forma tremenda. Buscaron hombres ociosos, hombres malos, y juntaron una turba y alborotaron la ciudad. Yo me acuerdo, hermanos, cuando estaba estudiando en la preparatoria, había unos muchachos que les decíamos los porros, ¿verdad? ¿Quiénes eran los porros? Eran unos que ni eran estudiantes, hermanos. Ellos no eran no estaban ni inscritos en la preparatoria, pero llegaban a alborotarnos, hermanos. Alborotarnos, ¿verdad? Y a gritar y todo. Y muchos venían hasta armados, traían navajas o traían pistolas y todo. ¿Y para qué? Para que todos los estudiantes fuéramos a una causa, ¿verdad? A pelear algo. Hermanos, y qué triste, ¿ya? Muchas veces decían, ustedes parecen borregos porque ahí van, ¿verdad? Detrás de los alborotadores, hermanos. Y así fue exactamente en ese tiempo. Los judíos fueron y buscaron porros, ¿verdad? Que vinieran a alborotar toda la ciudad, hermanos, porque estaban bien enojados, porque el evangelio estaba teniendo frutos allí en Tesalónica. Jasón, hermanos, que era un hombre de Tesalónica convertido a Cristo, fue quien había hospedado a los apóstoles en su casa, y por su buena voluntad tuvo que pagar las consecuencias. Jasón, hermanos, con todo el corazón invitó a los apóstoles para que se quedaran ahí, a Pablo y a Silas, pero tuvo que pagar las consecuencias. Primero los judíos asaltaron su casa, buscando a los apóstoles para sacarlos de ahí. En el versículo 5, la segunda parte lo dice: y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Luego Jasón fue llevado junto con otros hermanos por los judíos ante las autoridades, hermanos. En Hechos 17:6 lo dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Jasón fue acusado por los judíos de recibir en su casa a personas subversivas que se oponían al gobierno del César. Versículo 7: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Qué terrible acusación, hermanos. Qué terrible acusación. ¿Verdad? Los hermanos estaban, hermanos, siendo objetos de todo el odio, de todo el desprecio de aquellos judíos. Los judíos, con sus falsos argumentos, lograron alborotar al pueblo y a las autoridades contra Jasón y los hermanos en Cristo. En el versículo 8 lo dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Jasón y los hermanos de Tesalónica, sin haber hecho nada malo, tuvieron que pagar una fianza para ser soltados. Les agarraron, hermanos, se puede decir que los llevaron a la cárcel, ¿verdad? Los prendieron y pues después tuvieron que pagar una fianza para poder salir, como si fueran delincuentes, ¿no? Dice el versículo 9: pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Ahora, hermanos, toda esa historia que les he mencionado, ¿qué nos enseña? ¿Qué es lo que aprendemos de todo esto? En primer lugar, hermanos, aquí aprendemos que la obra del Señor no es fácil de hacer. No es fácil de hacer, hermanos. Cuando tú empiezas a realizarla, muchos se gozarán, muchos estarán contentos. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios!
que se va a abrir una nueva misión. Gloria a Dios que se va a abrir un nuevo centro de predicación. Gloria a Dios que otras almas están oyendo el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, muchos vendrán a los pies del Señor muy agradecidos. En cambio, otros se enojarán, se opondrán y hasta te agredirán por tu decisión. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dedicarte a eso? ¿Cómo vas a abrir esta otra obra? ¿Cómo vas a iniciar este otro proyecto? Se van a enojar y no te van a comprender, no te van a apoyar, se van a ir en tu contra, tal como estos judíos lo hicieron. Exactamente igual. Realmente, hacer la obra de Dios es un negocio de valientes. Amén. Por eso es que para hacerla se necesitan verdaderas convicciones, como las que tenían Pablo, Silas y Timoteo. Ellos sufrieron mucho, hermanos, por hacer la obra de Dios, pero tenían la convicción de que es lo que tenían que hacer. Le doliera a quien le doliera, hermanos, aunque todos los judíos se opusieran, aunque los llevaran ante las autoridades, aunque tuvieran que pagar fianzas, ellos, hermanos, sabían que esa era la voluntad de Dios y es lo que tenían que hacer. Y eso es lo mismo que nosotros como iglesia tenemos que hacer, hermanos. ¿Verdad? El enemigo siempre va a poner obstáculos, siempre va a poner obstáculos, pero nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra mira en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, y seguir adelante. Amén. Ahora, hermanos, en la ciudad de Berea de Macedonia hubo mejores resultados entre los judíos, pero los judíos incrédulos de Tesalónica fueron también allá a causar problemas. Pablo y Silas fueron de ahí de Tesalónica y dijeron, ok, fueron a Berea. Y allá, hermanos, sí hubo buenos resultados, hermanos, entre los judíos. Pero se enteraron los de Tesalónica que ya se habían ido para Berea. Y allá van, hermanos, a seguirlos para seguirles haciendo problemas, seguir dando lata, hermanos, allá en Berea. ¿Verdad? Dice así, aquí, al llegar a Berea, el apóstol Pablo se dirigió hacia la sinagoga, donde ganó a muchos judíos para Cristo y también a muchas mujeres y hombres gentiles. Versículos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Fíjense, mis hermanos, ellos al ver la palabra, al ver lo que decía la Biblia, dijeron efectivamente, tiene razón el apóstol Pablo, tiene razón Silas. Y creyeron, hermanos. Y también los gentiles, mujeres, dice, mujeres de distinción, ¿verdad? Y hombres no pocos, también creyeron ahí en Berea. Todo iba viento en popa, hermanos. Pero cuando llegó la noticia a Tesalónica de lo que estaba aconteciendo en Berea, los judíos incrédulos se dirigieron inmediatamente a Berea para causar problemas. Sin duda, el odio de los judíos contra la iglesia del Señor Jesucristo iba en aumento, por lo que nuestros hermanos tuvieron que sufrir mucho por su fe.
Vean ustedes en el versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. La Biblia no nos detalla los resultados de este alboroto, pero sin duda fueron terribles, pues obligaron a los hermanos a poner inmediatamente a salvo al apóstol Pablo, enviándolo hacia el mar. Yo creo que venían ya con ganas de crucificar a Pablo, yo creo. ¿Verdad? Venían bien enojados, buscándolo, querían dañarlo. Y los hermanos, cuando se dieron cuenta, hermanos, lo pusieron a salvo y lo enviaron hacia el mar. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Por la gracia de Dios, mis hermanos, las circunstancias adversas llevaron al apóstol Pablo a Atenas, una ciudad de una nueva provincia, la provincia de Acaya. O sea, hermanos, los hermanos creían que al llevar a Pablo hacia el mar lo ponían a salvo, pero en realidad, hermanos, era la voluntad de Dios que lo llevaran hacia el mar, porque fue precisamente hacia la región de Acaya, a la ciudad de Atenas, hermanos. Allá fue a parar el apóstol Pablo, y eso significaba que el evangelio iba a llegar a una nueva provincia europea, Acaya, actualmente Grecia. Los hermanos que condujeron al apóstol Pablo hacia el mar decidieron llevarlo hasta Atenas y regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo. Ahí están en el versículo 15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Regresaron para Berea estos hombres. Así, mis hermanos, el apóstol Pablo llegó a Acaya, actualmente Grecia. Acaya era la cuna de la cultura helenista o griega, que era la cultura que dominaba el mundo de aquel tiempo, pues los romanos pudieron conquistar militar y políticamente a los griegos, pero nunca lograron conquistarlos culturalmente. Pasó algo tan insólito que se puede comparar al hecho de que después de ser conquistado México por los españoles, en lugar de ser el español la lengua de ese país y la cultura europea su cultura, hubiera permanecido el náhuatl como la lengua oficial y la cultura 100% azteca como su cultura. Así pasó, hermanos. Los romanos conquistaron militarmente a los griegos, pero no pudieron conquistarlos, hermanos, culturalmente. La cultura helenista siguió. El idioma griego fue el idioma del mundo, no el latín, ¿verdad? Así que pasó algo muy tremendo. Entonces, Grecia era un centro muy, muy importante. Acaya era un centro importantísimo en aquel tiempo. Acaya fue la cuna de los grandes filósofos: Sócrates, Aristóteles y Platón, así como de los filósofos epicúreos y de los filósofos estoicos. Y fue también la cuna del prolífico escritor Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, que todos conocemos, ¿verdad? Acaya fue la cuna de los Juegos Olímpicos, que se realizaban desde tiempos bíblicos y fueron iniciados en la ciudad de Olimpia, precisamente. Acaya era la cuna
de la religión politeísta con cientos de dioses llamados los dioses del Olimpo. Acaya contenía construcciones arquitectónicas majestuosas cuyas ruinas existen hasta el día de hoy. Sí que era una región pero tremenda. Y yo creo que mi hermano de la Cruz pues también heredó algo de Acaya, ¿verdad? Con la comida griega tan rica que preparan ahí, ¿no? Así que también tenían una comida excelente los griegos, ¿no? Hermanos, Grecia fue un lugar muy importante. Y por la gracia de Dios, Dios llevó a Pablo a que llegara a Atenas, el mero centro de la cultura griega. Ahí llegó el apóstol, ¿verdad? Y esto daría la oportunidad para que el evangelio llegara también a esa región del mundo. En otras palabras, hermanos, Acaya era una provincia sumamente importante a nivel europeo y a nivel mundial, pero también era una provincia hundida en la idolatría y en la ignorancia de las cosas espirituales, y por ende con muchísima necesidad de conocer la verdad del evangelio de Jesucristo. Sin duda, esa fue la razón por que nuestro Dios llevó a su siervo Pablo a ese lugar, mostrando así su amor y su misericordia por toda la humanidad, y especialmente por los que, a pesar de ser tan intelectuales, están hundidos en las tinieblas del error. Hoy día, hermanos, hay gente erudita en muchas ramas del saber. Saben muchísimo de ciencias, de artes, de filosofía, de letras, pero ignoran, hermanos, la palabra de Dios. Y eso los hace vivir en tinieblas y en error, hermanos, aunque sepan mucho de otras cosas, ¿verdad? Como les pasó a los griegos precisamente. También podemos ver que sin sospecharlo, Dios usó los celos y el alboroto de los judíos de Tesalónica efectuado en Berea, que llevaba el fin de dañar a la obra de Dios para engrandecerla. Ahora, en la provincia de Acaya o Grecia, porque como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Que el Señor me los bendiga, hermanos. Gracias.